Muy bien, en esta ocasión vamos a entender cómo implementar el método de relajación en Excel. Bueno, lo primero que hay que entender es que el método de Jacobi es un método iterativo y yo creo que eso ya todos lo tenemos muy claro, donde damos una condición inicial y a partir de unas ecuaciones podemos obtener la siguiente iteración. Con el método de Gauss-Seidel lo que se logra es mejorar o lograr una convergencia más rápida del método de Jacobi. Entonces, lo que se espera con el método de Gauss-Seidel es que este converja en menos iteraciones que el método de Jacobi. Por el método de relajación, lo que se quiere es mejorar aún más esa convergencia, es decir, lograr una convergencia más rápida en un número menor de iteraciones que el método de Gauss-Seidel, es decir, estamos mejorando un método que ya ha sido mejorado. Para esto, entonces, tenemos la siguiente ecuación que es bastante sencilla. Realmente este método es el más fácil de implementar porque partimos de la solución del método del Gauss-Seidel que asumimos ya está implementada. Entonces lo único que vamos a hacer es que la próxima iteración, es decir, el xy nuevo, teniendo en cuenta que y me representa cada una de las ecuaciones, cada una de las variables de las ecuaciones de nuestro sistema lineal. Si tengo cuatro ecuaciones, entonces x sub i me va a representar x1, x2, x3 y x4. Entonces cada x sub i nuevo, es decir, la próxima iteración, va a ser igual a un factor, este lambda, es un parámetro que va a permitir hacer una ponderación de la solución nueva y de la solución anterior por el xy nuevo más 1 menos lambda por el xy anterior. Entonces esta ecuación se la vamos a aplicar a la solución que se obtiene por el método de Gauss-Seidel. Como mencioné hace un momento, este método lo que pretende es mejorar, es hacer una convergencia más rápida del método de Gauss-Seidel. Entonces tenemos estos casos. Lambda es un factor de ponderación que está entre 0 y 2, incluyendo el 0 y incluyendo el 2. Si lambda es igual a 1, observen que si lambda es igual a 1, entonces 1 menos 1 en este segundo término me daría 0, por lo tanto, y lambda igual a 1, lo único que tendríamos es que x y nuevo es igual a x y nuevo, no pasaría nada. Y como estamos partiendo del método de Gauss-Seidel, en este caso, cuando lambda es igual a 1, se obtiene exactamente la misma solución de Gauss-Seidel, ¿cierto? Cuando el parámetro lambda está entre 0 y 1, lo que obtenemos es una subrelajación, y cuando está entre 1 y 2, lo que tenemos es, decimos que la velocidad es demasiado lenta, pero yo creo que esto se entiende más llevándolo a la práctica. En pocas palabras, lambda puede estar entre 0 y 2. La idea es jugar con 0 y 2, con valores de lambda entre 0 y 2, pensando en que esto va a mejorar la convergencia. En algunos casos puede que funcione, en otros puede que no funcione muy bien, pero es un método que por lo general recorta ese número de iteraciones. Muy bien, entonces vamos a retomar nuestra hoja de cálculo. Este es el método de Gauss-Seidel que se implementó anteriormente. Aquí está la fórmula con la que se obtiene esta solución. Vamos a recordarlo un poco. Aquí básicamente me dice que x1 va a depender de los x2, x3 y x4 anteriores. El x2 va a depender del x1 nuevo, pero va a depender del x3 y del x4 anterior. El x3 va a depender del x1 y el x2 nuevos y del x4 anterior, y el x4 va a depender de x1, x2, x3 y x4 nuevos. ¿Sí? Y el error lo calculamos con la ecuación de la norma que pongo acá. Esta es una forma de hacerlo, pero puede haber otra norma que también nos sirva como criterio de convergencia. Como estamos operando con matrices, es fundamental que se haga con la norma. No sirve calcular
el error de cada una de las variables de forma independiente, es que estamos operando con matrices. Entonces, por eso se tiene que hacer con la norma, con alguna norma. En este caso, la norma se calcula como la diferencia entre el nuevo y el anterior al cuadrado, la sumatoria del nuevo menos el anterior al cuadrado para cada una de las variables. ¿Sí? Es un solo valor, no lo calculamos de forma independiente. Entonces, ya teniendo esta solución, vamos a tratar de implementarlo. Realmente hay dos formas de hacer, bueno, podríamos pensar en dos formas de hacerlo. La primera es que podamos crear una tabla paralela, ¿sí? A la que tenemos. Vamos a partir desde la iteración 0 también y tenemos exactamente, yo creo que podemos jalar, ¿sí? Podemos jalar estos datos que tenemos acá, como para tener nuestros estimados iniciales. Entonces vamos a decir que la iteración 1 va a ser igual a, para el xy, si aplicamos la ecuación, observen que estamos calculando el x1 nuevo. El x1 nuevo va a ser igual a lambda por xy nuevo más 1 menos lambda por xy anterior. Entonces acá tenemos que definir un lambda, ¿sí? Vamos a ponerle, por ejemplo, un valor de 1 para verificar que nos da exactamente el valor de ese Gauss ideal que tenemos al lado izquierdo de nuestra tabla. Listo, entonces vamos a decir que este xy nuevo, porque estamos calculando el nuevo, va a ser igual a lambda, lo tomamos y lo fijamos porque esa es una constante, por el xy nuevo. ¿Y cuál es el xy nuevo? Pues el xy nuevo viene del Gauss-Seidel, sería el x1 pero de Gauss-Seidel, más ese si no lo fijamos porque como lo vamos a arrastrar ahorita hacia la derecha, entonces nos va a hacer el mismo cálculo para x2, x3, x4, más 1 menos el lambda, también lo fijamos por el xy anterior, y el xy anterior entonces sería este también, ¿sí? El x1 anterior sería el x0 en este caso. Y ya estuvo. Observen que nos da exactamente menos 1.5 que teníamos en Gauss-Seidel y acá nos da menos 1.5. Si lo jalamos, pues estaríamos extendiendo el cálculo, ¿sí? Para x2, x3 y x4. Y el error, pues para el error y la convergencia podemos copiar las dos funciones que ya teníamos hechas acá y las pegamos, pues, y Excel nos lo va a jalar, ¿sí? Observen que el error va a tener en cuenta los resultados de mi nueva tabla porque él jala todo y la convergencia va a tener en cuenta el error que estamos calculando en este momento. Es así de sencillo con Excel. Y como ya lo tenemos de esta manera, pues lo jalamos, ¿sí? Lo jalamos y nos debe dar exactamente igual al método de Gauss-Seidel. Observen que los valores son exactamente los mismos y la convergencia se logra también en la iteración 36. De pronto miremos si se logró antes, pero no, porque esto es exactamente igual a la... no, aquí tenemos 36, 35, se logró en la misma iteración. Pero entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos cambiar a este para ver si mejora. Vamos a ponerle por ejemplo 1.5. Si le ponemos 1.5, observe que por el contrario, antes no convergió, pero si le ponemos 0.1, tampoco, pongámosle 0.5, pasa, es como lo mismo que teníamos. A ver, esto sí quedó bien, sí, todo está bien. Claro, pero es que acá estamos usando es la de Gauss-Seidel. Aquí hay un pequeño error. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es utilizar la que ya estamos calculando, ¿sí? Entonces, este va a ser el x1. Bueno, pero entonces, si nos damos cuenta, aquí tenemos un pequeño error y es que estamos teniendo en cuenta todo lo que, la solución que tenemos en el Gauss-Seidel y nuestros estimados actuales, nuestro xy nuevo,
está siendo calculado únicamente con la tabla que tenemos acá. Pero si ya el método está siendo mejorado por esta relajación, entonces lo ideal es que vayamos tomando nuestro x anterior como el xy anterior como el xy que se va calculando por el método de SOR. Entonces aquí no podríamos poner el anterior, como el C20, ¿sí? Sino que lo que debemos hacer es tomar el anterior como el que estamos calculando. En este caso sería el L20, ¿sí? En este caso sería algo así. Lo arrastramos y luego lo arrastramos también hacia abajo, ¿sí? Y observamos, vamos a cambiar vamos a ponerlo en 1, ¿sí? Nos da exactamente el mismo valor. Si lo subimos un poquito, 1.5 por ejemplo, no cambia mucho, de hecho no cambia nada. 1.9 como que no funciona, pero si le ponemos por ejemplo 0.4, observen que aquí convergía en la iteración 56 y en este caso ya converge en la iteración 33. Hubo una mejora. Claro, depende del sistema. Hay algunos que seguramente van a mejorar mucho, hay otros en los que no va a mejorar tanto, pero va a haber una leve mejora, y hay otros en los que puede que no cambie y por el contrario esta relajación antes haga que la convergencia sea un poco más larga. Pero en este caso observamos que obtuvimos la convergencia en 33. Bien, esta es una forma de hacerlo. La otra forma de hacerlo es directamente sobre la solución de Gauss-Seidel. Por ejemplo, nosotros ya tenemos este es el x anterior, es la condición inicial, es el x anterior para aplicarle nuestra ecuación de relajación. Si consideramos que en la iteración 0, nuestra condición inicial es el xy anterior, entonces en la iteración 1 tendríamos el xy nuevo, y este menos 1.5 sería nuestro xy nuevo, ya lo conozco, ¿sí? Y toda esta ecuación que ya está incorporada es nuestro xy nuevo. Entonces, ¿qué hacemos? Pues a todo esto lo vamos a multiplicar por el por el lambda que tenemos por acá y lo fijamos, ¿sí? Y por eso me está multiplicando al xy nuevo que está en esta ecuación. Pero acá nos hace falta sumarle 1 más lambda por xy anterior. Entonces al final de la ecuación le sumamos más 1 más lambda f4 por el xy anterior, y en este caso nuestro xy anterior va a ser el C20, ¿sí? C20, el x1, 0. Entonces le ponemos C20. A veces no deja como pararse en la celda, entonces toca ponerle la letra y el número. Y ya estuvo. Y lo arrastramos, ¿sí? Aquí faltó algo. Espera, ¿qué pasó? Ah, bueno, como yo no lo puedo arrastrar tan campantemente porque en nuestras ecuaciones para x2, x3 y x4, recuerden, son diferentes en la primera iteración. Entonces digamos que acá toca hacerlo manual, por lo menos para la primera iteración. Entonces tendríamos por, bueno, que no se nos olvide el fijarlos, ¿eh? Entonces sería lo fijamos por, esta hay que hacerla para las 4, para x1, x2, x3 y x4, toca hacerlo manual, por lo menos para la primera iteración. Como estamos en x2, sería d20, ¿sí? Ya estuvo. Luego para haríamos lo mismo, sería por, bueno, aquí falta fijarlo, más 1 menos el lambda por estamos en x3, E20, ¿sí? E20.
y luego aquí era de 20, sí. Y luego tendremos la última, que sería, este lo fijamos, más 1 menos lambda por F20, que sería x4, ¿sí? F20 sería x4, F sería x4 en la iteración 0, sería nuestro xy anterior por F20. Y ya estuvo. Ahora sí podemos arrastrarlo, ¿sí? Vamos a arrastrarlo hasta acá también. Listo. Hay algo que quedó como... bueno. Miremos. Vamos a cambiar este, por ejemplo, para 1.5. 1 debería dar convergencia, no, entonces eso quiere decir que hay algo que está mal, porque debería haber convergencia. Es que acá hay un más, ¿sí? Aquí es 1, no es más, sino que es menos, ¿sí? 1 menos lambda, muy bien. El otro está menos, el otro está menos y menos, muy bien. Creo que ahora sí nos converge, ¿sí? Perfecto, entonces aquí obtenemos exactamente lo que teníamos con el método de Gauss-Seidel y empezamos a jugar con esto. 0.5 no nos funciona muy bien, vamos a darle por ejemplo 1.5, parece que no mejora mucho. 0.9, observen, con 0.9 obtenemos la convergencia también en el 33, ¿sí? Es una forma de hacer la relajación. Nos ganamos 3 iteraciones, pero en algunos sistemas más grandes, con muchas más ecuaciones, podríamos estar ganando 1000 iteraciones o 500 o 100, y eso ya en tiempo de cómputo es muy importante. Más o menos, esta es una breve explicación de cómo funciona el método. Es bastante sencillo, yo diría que es el más sencillo de implementar de todos, pues porque se basa en la solución, tiene como base la solución del método de Gauss-Seidel, entonces solo falta incorporar esta ecuación de relajación. Listo. La idea es que se juegue con el parámetro lambda para mirar con cuál nos ganamos unas cuantas iteraciones o muchas iteraciones. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.